Buenos días, somos el equipo número 4. Le vamos a estar hablando de análisis de tubería. Esto va a estar presentado por el ingeniero John Navarro y mi persona, Joan Malaver. Aquí estaremos hablando un poco del espesor de pared, ecuación de Barlow modificada, grado y material del tubo, presión interna de diseño, ubicación de la clase, válvulas principales, presión de prueba hidrostática, cálculo de despresurización, determinación del tonelaje de la tubería. Uno de los medios para el transporte masivo de fluido ha sido a través de líneas de tubería. Durante los últimos años se han utilizado distintos materiales para diversos tipos de tubería, los cuales se han empleado con éxito en los campos petroleros y gas. Debido a sus propiedades mecánicas, resulta muy atractiva, en especial su relación peso-resistencia. La elección de una tubería es una actividad muy compleja, que depende de los materiales de construcción, espesor de pared, cargas y tipo de instalación. El objetivo de esta presentación es tratar de clarificar los conceptos que deben ser tenidos en cuenta para poder lograr una selección correcta que asegure eficientemente la prestación del servicio requerido, además que sea económico. El diseño de una tubería se basa en ciertas normas de diseño estandarizadas. La discrepancia de estas normas se relaciona con la condición de diseño, el cálculo de los esfuerzos y los factores admisibles. El espesor de la pared de la tubería. La presión interna en una tubería hace que la pared de la tubería se estire y se alcance el límite elástico del material de la tubería. Esta podría causar deformación permanente en la tubería o que ésta falle. Es por eso que la tubería debe tener la fuerza suficiente para manejar la presión interna de forma segura, además de presión interna debido al gas que fluye a través de la tubería. La tubería también puede estar sujeta a presiones externas. Aquí en la figura vemos un poco cómo la zona de recuperación elástica con ese esfuerzo que tiene. La presión externa puede resultar del peso del suelo sobre la tubería de un ducto enterrado y también por las cargas transmitidas por algún tráfico vehicular en áreas donde el ducto se encuentra debajo de carretera, vía férrea, entre otros. En la mayoría de los casos que involucran tuberías enterradas que transportan gas y otros fluidos, el efecto de presión interna es mayor que el de la presión externa. Por lo tanto, el espesor de la pared mínimo necesario vendrá dictado por presión interna en un gasoducto. El espesor mínimo de pared requerido para soportar la presión interna en una tubería de gas dependerá de la presión, el diámetro y el material de la tubería. Entre más alto sea la presión o el diámetro, mayor será el espesor de pared requerido. Por otro lado, la tubería de acero resistente requerirá menos espesor de pared para soportar la presión dada en comparación con los materiales de baja resistencia. La fórmula más comúnmente utilizada para determinar el espesor de pared para la presión interna se conoce como ecuación de Barlow. La ecuación también tuvo una modificación donde se consideran los factores de diseño y el tipo de uniones de tubería, sin costura, soldada, etc. Además, se incorporan a los códigos de diseño, como al código DOT de regulaciones parte 192 y ASME y las normas ASME. El diseño de espesor de pared para tuberías de acero se rige por códigos de Estados Unidos como el ASME o el ANSI, otros códigos como ZI87 que es de Canadá, DNB que es de Noruega, e IPC 6 que es Reino Unido. Tiene esencialmente los mismos requerimientos. En el caso de las tuberías de acero, la presión interna es el factor que en la mayoría de las condiciones determina el espesor de la tubería. La ecuación de Barlow permite determinar el espesor requerido por presión interna. Aquí la ecuación de Barlow. Cuando un tubo circular está sujeto a presiones internas, como vemos en la figura, el material del tubo en cualquier punto tiene dos componentes de tensión en ángulo recto entre sí. El mayor de los dos
dos estrés se conoce como la tensión del aro y actúa a lo largo de la dirección circunferencial. Por lo tanto, se llama también tensión circunferencial. La otra tensión es la tensión longitudinal, también conocida como la tensión axial, que actúa en una dirección paralela al eje de la tubería. En la figura también podemos apreciar la resultante de la presión distribuida en el diámetro debe ser equilibrada por sendos esfuerzos de tracción distribuidos uniformemente a su vez en el espesor de la tubería y configurando las dos fuerzas equilibrantes T. El efecto considerando una longitud unitaria de conducciones donde L es igual a 1 metro, se tiene que P por D es igual a 2T igual a 2 phi por E, de donde el espesor es igual a la presión por el diámetro por el esfuerzo de tracción por 2. La ecuación de Barlow solo es válido para tuberías cilíndricas, eso hay que recalcarlo, para pared delgada. La mayoría de las tuberías que transportan gas y líquidos generalmente entran en esta categoría. Hay instalaciones en que las tuberías que transportan gas y líquido de petróleo están sujetas a altas cargas externas, tales como tuberías submarinas profundas, pueden clasificarse como tuberías de pared gruesa. Las ecuaciones de control para tubos de pared gruesa son diferentes y más complejas. Aquí vemos la ecuación de Barlow, donde la ecuación podemos ver el esfuerzo de trabajo del acero se calcula con la siguiente ecuación: phi T es igual a Fs por phi F, en donde phi F es el esfuerzo de fluencia del acero utilizado en la fabricación del tubo y Fs es el factor de reducción para el esfuerzo de fluencia. Se puede mencionar que de acuerdo a la norma de fabricación de la tubería encontraremos que el esfuerzo de fluencia está prefijado, como es en el caso de la norma Instituto Americano de Petróleo, API, por sus siglas en inglés. El factor de reducción, algunas normas recomiendan el uso de factor de 0,6, régimen permanente, condiciones normales de operación, y 0,72, régimen no permanente, que es con el golpe de ariete. Importantísimo este golpe de ariete. Aquí vamos a ver un ejemplo usando la ecuación de Barlow. En el siguiente ejemplo se determina el espesor de tubería con la ecuación de Barlow. Calcular el espesor de pared de una tubería de acero para el cual se determina una presión interna máxima de 15 kilogramos centímetro cuadrado. La tubería será fabricada según los requerimientos de la norma API 5LX grado X52, siendo su diámetro externo igual a 1350 milímetros. De la tabla anterior se tomó el esfuerzo de fluencia para el acero 5LX grado X52, que es igual a 3660 kilogramos por entre centímetro cuadrado. El esfuerzo de trabajo será entonces 0.6, estamos tomando un régimen permanente, y por 3,660, y esto nos dará igual a 2196 kilogramos centímetro cuadrado. Sustituyendo en la ecuación de Barlow, el espesor requerido por expresión interna será de 4,61. La ecuación de Barlow modificada. En este caso, la teoría general de la elasticidad es notablemente más compleja al ser considerada la distribución no uniforme en el espesor y sobre todo el hecho de que las tensiones en un sentido con su correspondiente deformación inducen tensiones en los dos ejes restantes del espacio con deformaciones compatibles. Es que se pudieron seguir afinamiento del espesor en correspondencia con el estiramiento correspondiente al esfuerzo de tracción y la situación inversa para el caso de compresión. La elaboración de las expresiones diferenciales y su consecuente integración llevan a la siguiente relación que acota la realidad con mayor aproximación. Podemos ver que aquí la variante que el 2 está multiplicado por phi menos la presión.
En comparación con la expresión anterior, basada en las tuberías de pared fina, los valores numéricos de espesor resultan superiores. Las tuberías de acero utilizadas en el sistema de gasoductos generalmente cumplen con la API 5L y 5LX. Estos son fabricados para tuberías estándar con designación de grado A y B. Los grados más fuertes tienen la designación X, en grados que van desde X42 hasta X90, seguida por el límite de elasticidad mínimo especificado del acero de tubería, medido en kilogramos por centímetro cuadrado, como se muestra en la tabla. Aquí podemos ver más o menos un tubo sin costura de alta temperatura. Vemos que en ASTM A106, grado BC, API 5L. Aquí tenemos los tubos que pueden ser de 5 grados sin costura. Otra cosa que debemos considerar: la selección del material se realiza según la temperatura de diseño del fluido, teniendo en cuenta que la tubería nunca debe trabajar a temperaturas por encima del valor máximo aceptable del material. Los materiales más comunes aceptados por la norma DIN se muestran en esta tabla, así como la temperatura máxima de diseño. En esta tabla podemos ver los límites de temperaturas aplicables y resistencia de los aceros. Ecuación de presión interna. Por la siguiente forma, la ecuación de Barlow es utilizada para el diseño de los sistemas de transporte de petróleo y gas para calcular la presión interna permisible en una tubería basada en un diámetro dado, espesor de pared y tubería de material. Aquí podemos ver la siguiente ecuación, donde P es la presión de diseño en la tubería interna, D es el tubo del diámetro exterior, T es el espesor de pared del tubo, S es el límite de elasticidad mínimo especificado, SMIS, del material de la tubería, E es el factor de junta de costura, 1 para tubos sin soldadura y sumergidos de soldadura por arco. Factor de diseño, F factor de diseño, generalmente 0.72 para gasoducto a travesía, pero puede ser tan bajo como 0.4 dependiendo de la ubicación de la clase y el tipo de construcción. T es el factor de reducción de temperatura, es igual a 1 para temperaturas inferiores a 250 grados Fahrenheit. Cabe señalar que lo anterior utilizamos el diámetro exterior de la tubería y no el diámetro interior como se usa para la caída de presión de cálculo. El factor de unión de costura, el que habíamos mencionado, utilizado varía con el tipo de material de la tubería y soldadura empleada. Los factores de unión de la costura se dan en esta tabla: los tubos y tipo de junta utilizado. La presión de diseño interno calculada se conoce como presión de servicio máxima permitida, que es MAOP, lo estaremos viendo por ahí. Presión de servicio máxima permitida. Aquí podemos ver este término ha sido reducido a la presión máxima de operación en los últimos años. El factor de diseño F tiene valores que van desde 0.4, como lo dijimos, a 0.72. Aquí lo podemos ver en la tabla con el tipo de clase a que pertenece cada valor de F, basado, como dije, pues, en la ubicación de la clase. La ubicación a su vez depende de la población. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la ubicación de clases. La unidad de ubicación de clases, CLU, Class Location Unit, está definida como un área que se extiende 220 yardas a cada lado de la línea central de una sección de una milla de tubería, como se indica en la siguiente figura. Existen 4 ubicaciones de las clases correspondientes a 4 factores de diseño. A continuación se mencionan: clase 1, los gasoductos costa afuera o cualquier unidad de ubicación de clase que tiene 10
o menos construcciones destinadas a la ocupación humana, su factor de diseño será 0,72. La clase 2 está establecida para más de 10 pero menos de 46 construcciones destinadas a la ocupación humana. Su factor de diseño es de 0,60. La clase 3 está establecida para 46 o más construcciones destinadas a la ocupación humana, o un área donde la tubería está a menos de 100 yardas o 91 metros de un edificio o área de recreación. Su factor de diseño es 0,50. La clase 4 está establecida para construcciones con 4 o más pisos sobre el suelo. Su factor de diseño es 0,40. En esta figura podemos apreciar la línea central de la tubería, su longitud de 1 milla y el área a ambos lados de la tubería de 220 yardas. Válvulas principales. Las válvulas de la línea principal se instalan en las tuberías de gas para que se pueda aislar para pruebas hidrostáticas y actividades de mantenimiento. Las válvulas son necesarias para separar las secciones de tubería y minimizar la pérdida de gas que puede ocurrir debido a la rotura de la tubería. Los códigos de diseño especifican el espaciado de estas válvulas basándose en la ubicación de clase, que a su vez depende de la densidad de la población alrededor de la tubería. A continuación se enumera el espacio máximo entre las válvulas de la línea de la tubería principal en el proceso de transmisión o transporte de gas. Estos se toman del código ASME B31.8. Para la clase 1 tenemos un espaciamiento de 20 millas o 32.187 metros. Para la clase 2 tenemos un espaciamiento de 15 millas o 24.140 metros. Para la clase 3 tenemos un espaciamiento de 10 millas o 16.093 metros. Para la clase 4 tenemos un espaciamiento de 5 millas o 8.047 metros. Se puede observar en lo anteriormente explicado que el espaciamiento de las válvulas es más corto a medida que la tubería atraviesa áreas o zonas densamente pobladas o de alta población. Esto se hace por medidas de seguridad para proteger a los habitantes en las proximidades del gasoducto al restringir la cantidad de gas que pudiera escapar debido a la ruptura de la tubería. Estas válvulas de la línea principal deben ser de apertura total para permitir el paso de herramientas de limpieza y o inspección sin ningún tipo de obstrucción. Por lo tanto, las válvulas de bola y las válvulas de compuerta se utilizan de tipo bridada y no de tipo soldada. En el caso de las válvulas enterradas, tienen vástagos extendidos para facilitar el acceso durante actividades de operación o mantenimiento. Presión de prueba hidrostática. El objetivo de la prueba hidrostática es verificar la integridad mecánica de la tubería, el estado de los materiales y cualquier falla durante la fabricación e instalación. Con esta prueba se busca garantizar que la tubería esté estructuralmente sólida y que se pueda soportar con seguridad la presión interna antes de colocar la tubería en servicio. Generalmente las tuberías son llenadas con agua que se bombea a una presión superior a la presión máxima de operación, manteniendo esta presión de prueba durante un periodo de 4 a 8 horas. La magnitud de la presión de prueba está especificada por el código de diseño. Generalmente es el 125% de la presión de funcionamiento. Antes de terminar de instalar todo el sistema de tuberías por completo, el sistema en construcción debe probarse por tramos terminados. La prueba se hace de la siguiente manera. En primer lugar, se procede al llenado de la tubería de forma progresiva, desde el punto más bajo de esta. Debe realizarse un cálculo para determinar el volumen de agua que es requerido para llenar la línea. Para determinar este volumen de agua que debemos emplear con el objetivo de mantener la presión a la cual vamos a realizar la prueba hidrostática, se emplea la siguiente fórmula, donde L es la permisibilidad de la prueba expresada en galones por hora, N es el número de uniones en el tramo de tubería y accesorios, D es el diámetro nominal de la tubería expresado en pulgadas y P es la presión promedio a la cual se realizará la prueba. Presión de prueba hidrostática. En primer lugar, vamos a hablar de la expulsión de aire. Antes de iniciar la prueba de presión es imprescindible expulsar todo el aire de la línea cuando se está efectuando el proceso de llenado con agua. La existencia de aire en la línea durante la ejecución de la prueba puede originar presiones excesivas, ya que se produce una compresión por el agua. Esto puede dar lugar a fallas en la tubería y errores durante la prueba. Es aconsejable instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o ventosas en los puntos
altos del tramo de tubería a ser probado. Pruebas de presión. La presión de prueba no debe exceder la presión de diseño de la tubería, tampoco la de los accesorios o la de los anclajes. Puede llegar a ser un 50% sobre la presión de operación. Si la tubería está diseñada para estar bajo tierra, la presión de la prueba se mantiene constante durante un periodo de 8 horas y se revisa minuciosamente para detectar fuga. Si la tubería está sobre el suelo, se puede reducir este tiempo de prueba a un periodo de 4 horas. Continuando con la presión de prueba hidrostática, a continuación presentamos un ejemplo. Considera una tubería de diámetro nominal de 24 pulgadas con un espesor de pared de 0.375 pulgadas, construida bajo la norma API 5L y un grado de X65, usando un factor de reducción de temperatura de 1 y se asumió la ubicación de clase número 1, con un factor de diseño de 0.72. Calculamos la presión de prueba a través de la ecuación de Barlow de la siguiente manera, donde P es la presión de la prueba hidrostática, T es el espesor de pared del tubo expresado en pulgadas, S es el límite de elasticidad, E es el factor de la junta de costura, F es el factor de diseño, generalmente 0.72, en este caso asumimos 0.72, y T es el factor de reducción de temperatura, que en este caso es 1. Todo eso dividido entre el diámetro diámetro exterior del tubo expresado en pulgadas. Suministrando datos a esta ecuación, obtuvimos un valor de 1462 psi. Pero dado que los accesorios de la tubería y las válvulas serán de ANSI 600, estableceremos una presión máxima de operación de 1440 psi para esta tubería. Por lo tanto, la presión de la prueba hidrostática es un 25% sobre la presión máxima de operación, quedando la presión de la prueba en 1800 psi. Continuando con la explicación de pruebas hidrostáticas, podemos decir que si el factor de diseño utilizado en el cálculo de la presión máxima de operación es 0.72 para la clase 1, se permite que la tensión de aro alcance el 72% del límite de elasticidad de la tubería para este material. Probar esta tubería al 125% de la presión máxima de operación dará como resultado que la tensión del aro alcance un valor de 0.90 o 90%, que no es más que el producto del factor de diseño por el factor de seguridad durante la prueba. Por lo tanto, si la presión hidrostática de la tubería se hace 1.25 veces la presión de funcionamiento, estamos tensionando el material de la tubería al 90% de su límite elástico. Generalmente la presión de la prueba hidrostática o la prueba hidráulica se da de manera que la tensión del aro tenga un rango de valores, como del 90 al 95% del límite de elasticidad. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, las presiones mínimas y máximas de las pruebas hidrostáticas serán las siguientes. Presión mínima de la prueba de elasticidad será 1.25 veces la presión máxima de operación. Recordemos que obtuvimos un valor de 1800 psi. La presión máxima de la prueba hidrostática va a ser 1800 entre el factor que calculamos anteriormente, lo que nos da un valor para esta prueba, un valor máximo de 1900 psi. Puede verse que la presión interna es 1800 psi, causará un aro de estrés de, aquí tenemos la ecuación para el cálculo del aro, y tenemos un valor de 57.600 psi. Dividiendo esta tensión de aro por el límite de elasticidad, obtenemos que el límite del inferior de la prueba hidrostática es un 89% del límite de elasticidad. De manera similar y en proporción, la presión máxima de la prueba hidrostática de 1900 psi puede causar un estrés de aro de 94%. Y procedimos a calcular de la misma forma que calculamos el límite inferior. En este ejemplo, la envolvente de la prueba hidrostática de 1800 a 1900 psi es equivalente a tensionar la tubería en un rango de 89 a 94%. En el análisis anterior no hemos tenido en cuenta el perfil de elevación o el cambio de altura de la tubería en el cálculo de las presiones hidrostáticas. Generalmente una tubería larga está dividida en secciones
de prueba y las presiones de prueba hidráulica se establecen para cada sección, teniendo en cuenta las elevaciones a lo largo del perfil de la tubería. Estas secciones de prueba tendrán diferencias de elevación más pequeñas entre los extremos de las secciones de prueba. Por lo tanto, cada sección se someterá a pruebas hidrostáticas a presiones cercanas a la presión mínima requerida, usando el envolvente de la prueba hidrostática, como explicamos anteriormente, del 90 al 95% del límite de elasticidad. Podrá ajustarse la presión de prueba para cada sección, de modo que incluso con alguna diferencia en la elevación entre los extremos de cada sección de prueba, las presiones de prueba puedan estar cerca de las presiones requeridas. Esto no será posible si tenemos una sola sección de prueba con una diferencia de elevación significativa entre los extremos. Continuando, vamos a explicar ahora el cálculo de despresurización. Las válvulas de purga o despresurización y los sistemas de tubería se instalan alrededor de la válvula de la línea principal de un sistema de tubería de transmisión de gas para liberar el gas de las secciones de la tubería en caso de una emergencia o con fines de mantenimiento. El objetivo de este cálculo es eliminar, o de este sistema, es eliminar el gas de la tubería una vez la sección de la tubería haya sido aislada, cerrando las válvulas de bloqueo en la entrada y la salida de la tubería principal en un periodo de tiempo razonable. El tamaño de la tubería necesario para despresurizar una sección dependerá de la gravedad del gas, el diámetro de la tubería, la longitud de la sección de la tubería y la presión de la tubería. A continuación, se muestra una ecuación recomendada por AGA para el cálculo de tiempo de purga, donde T es el tiempo de purga, P1 es la presión inicial expresada en PSI-A, G es la gravedad del aire, D el diámetro interno de la tubería expresado en pulgadas, L es la longitud de la sección de la tubería expresado en millas, el D minúscula es el diámetro interno de la tubería de purga o la tubería de despresurización, F sub C es el factor de estrangulamiento. Y aquí tenemos una lista de los factores de estrangulamiento. La boquilla ideal tiene un valor de 1, a través de la puerta un valor de 1.6, la puerta regular un valor de 1.8, el tapón de lubricación regular un valor de 2 y el tapón de lubricación Venturi de 3.2. En esta diapositiva mostramos un ejemplo para calcular el tiempo de despresurización. Requerido para una tubería nominal de un diámetro nominal de 6 pulgadas con un espesor de pared de punto 25 pulgadas, soplando desde una tubería Continuando con el cálculo de despresurización, presentamos un ejemplo para calcular el tiempo de purga requerido para una tubería de despresurización con un diámetro nominal de 6 pulgadas y un espesor de pared de .250 pulgadas, liberando presión desde una tubería con un diámetro nominal de 24 pulgadas y el espesor de pared de .5 pulgadas, considerando una sección de tubería de 5 millas, comenzando con una presión de 1000 psi/A y la gravedad del gas que se estableció para este ejemplo es de 0.6 y el factor de estrangulamiento de 1.8. Procedemos a calcular el diámetro interno de la tubería, que no es más que aplicar la ecuación del diámetro externo por 2 veces el espesor de pared y obtenemos el diámetro interno de la tubería para la tubería principal. Posteriormente hacemos el mismo cálculo para la tubería de despresurización o la tubería de purga, que no es más que de la misma forma el diámetro externo por 2 veces menos 2 veces el espesor de pared y obtenemos el diámetro interno, que en este caso es 6.125 pulgadas. Utilizando la ecuación anteriormente explicada, obtenemos que el tiempo necesario para despresurizar esa sección de tuberías de 24 pulgadas a través de una línea de despresurización o tubería de despresurización de 6.125 pulgadas tomará aproximadamente 58 minutos. Determinación del tonelaje de tuberías. Con frecuencia en el diseño de tuberías nos interesa conocer la cantidad de tubería utilizada para poder determinar
el costo total de la tubería. Una fórmula conveniente para calcular el peso por unidad de longitud de la tubería se da de la siguiente ecuación, que normalmente es utilizada por los proveedores de tubería. En sistema de unidades americanos, el peso de la tubería se calcula para un diámetro y un espesor de pared dado de la siguiente manera, donde W es el peso de la tubería expresado en libras-pie, D es el diámetro exterior de la tubería expresado en pulgadas y T es el espesor de pared de la tubería expresado en pulgadas. A continuación se realiza un ejemplo para el cálculo de toneladas de tubería, donde se nos pide calcular la cantidad total de tuberías en una tubería de 10 millas con un diámetro nominal de 20 pulgadas y un espesor de pared de 0.5. Se establece que la tubería tiene un valor de aproximadamente $700 por tonelada y se nos pide calcular o determinar el costo total de la tubería. Usando la ecuación explicada anteriormente, calculamos el peso, que no es más que el producto de esta constante 10.78 por el espesor de pared por el diámetro externo menos el espesor de pared, para lo cual obtenemos un peso de esta tubería de 101.46 libras-pie. Pero nos interesa tener el tonelaje expresado en toneladas, para lo cual hacemos las conversiones correspondientes y llevamos el valor obtenido de libras-pie a toneladas por milla, lo cual nos queda un valor aproximado de 2.679 toneladas. Aplicando el producto del peso total de la tubería y el valor en dólares por tonelada, obtenemos que tendría un costo de $1.875.300. Conclusiones. El uso de las tuberías es la modalidad más importante para el transporte de grandes cantidades de líquido o gases esenciales para la sociedad. Por tal razón, el diseño de un sistema de tubería debe garantizar la operación segura del mismo. El análisis de tubería nos permite determinar si una línea posee la suficiente capacidad para absorber las cargas que inciden sobre ella, tales como el propio peso de la tubería, las fuerzas producidas por la presión del fluido, entre otras. Por ello es necesario evaluar el comportamiento mecánico de la tubería bajo cargas regulares, presión interna, entre otros, así como en casos de carga ocasional e intermitente. Para eso se debe conocer con exactitud las condiciones a las cuales va a operar la tubería, cuál será la ruta por donde se hará el tendido, así como conocer los distintos niveles de altura o cambios de elevación. Todo esto aportará información muy valiosa que ayudarán a establecer con mayor exactitud la clase de tubería a utilizar. Las normas más utilizadas en el análisis del sistema de tubería son las normas conjuntas de la American Standard Institute y la American Society of Mechanical Engineers, ANSI y ASME. Por último, los fabricantes ofertan series de tuberías discriminadas por diámetro y clases, acotadas por un número entero que representa el máximo de las presiones admisibles que pueda resistir en condiciones de trabajo en regímenes permanentes o estáticos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.